y vamos a plantear el asunto tal como es actual en este momento en el sistema jurídico de Suiza. Y en términos generales sería bueno plantear este trabajo como una defensa, como una protección de la enseñanza de Grigori Grabovoi frente a informaciones publicadas por medios de comunicación en cualquier parte del mundo, en cualquier régimen jurídico. Y que alcance el mundo entero, todo el futuro infinito, donde tiene que haber un camino abierto para todos los seres vivos. Me estaba refiriendo a la situación concreta en Suiza para que se vea que no estamos hablando de algo hipotético, sino de una situación real que está ocurriendo. O sea que nosotros queremos ayudar a las personas a tomar las decisiones correctas, aquellas decisiones que se corresponden con lo que ellos escogen en su alma. Y tenemos que entender que si se produce una resistencia, una oposición, no tenemos que considerar que esto ocurre, digamos, de alguna manera como por casualidad. O sea que cualquier resistencia se debe considerar como una acción racional, una acción del intelecto que se comporta como una especie de vector contrario contra una tarea de carácter creador. Pues estamos utilizando estos términos aquí que son términos suaves, pero en realidad nosotros sabemos que aquí se trata de fuerzas destructivas que existen en el mundo. Y si examinamos estas acciones eh, en vista de aquello que está ocurriendo, o sea que en cualquier resistencia, en cualquier oposición, se puede sentir, digamos, la presencia de ese vector contrario. Y ese vector contrario, pues en su raíz está actuando en contra de la estabilidad del mundo. Nosotros sabemos que en el mundo hay diferentes niveles de protección y esto lo podemos observar cuando al nivel óptico vamos a ver las estructuras ondulatorias de la luz. Y porque podemos apoyarnos en esa manifestación, o sea, en ese movimiento, en esa manifestación ondulatoria de la luz, porque esa acción contraria también es una construcción de carácter ondulatorio y pues esa construcción ondulatoria en algún momento ha sido organizada. Y mientras existe esa actividad, pues se está preparando también, ya existe de hecho en el mundo una acción contraria, una acción armonizadora, tanto a nivel local como a nivel general en el mundo entero. O sea, que el mundo no se mantiene, digamos, inmóvil, inerte ante las acciones de personas o de grupos de personas que están ofreciendo esa oposición, esa resistencia. Puede ser que en un momento dado las personas actúen de esa forma negativa porque no entienden suficientemente bien la situación, no se orientan bien dentro de aquello que está ocurriendo. Y mientras pues existe esa onda negativa, esa onda generada por acciones negativas, siempre surgen y se mantienen durante un determinado tiempo, pues aquellas ondas que se oponen a las ondas de acción negativa. Y para entender esto tenemos que adentrarnos en la naturaleza de la luz que existe en el mundo. O sea que donde la naturaleza de la luz tiene también su propio nivel ondulatorio que puede ser muy profundo, pero puede también llegar a un nivel, digamos, natural.
Me refiero a que se está dando una cierta información y existen también aquellas construcciones luminosas que ayudan a las personas a tomar las decisiones correctas, hacer las elecciones correctas. Y entonces podemos ver pues estas estructuras negativas también que están organizando esas actividades negativas a las que nos hemos referido. O sea que la manifestación de esas actividades negativas por parte de ciertas personas, obviamente no puede esto durar eternamente, esto es por un cierto tiempo. Y pues existen estas personas que están realizando estas acciones negativas. Y pues es importante que estos periodos de acciones negativas no sean demasiado largos para que las personas puedan salir de esta dependencia, digamos. Y pues precisamente ayer en una clase en la fundación se ha planteado de que hay personas que actúan con un alto nivel de entusiasmo. Y aquellas personas que actúan en contra, o sea, en oposición a la enseñanza, luego, pues, cuando pasa un periodo, dejan de ocupar esa posición y ya no se consideran a sí mismos como personas, digamos, enfrentadas a la enseñanza. Y pues existen esos niveles luminosos para deshacer, para desintegrar la acción contraria. Eh, pues el hecho de que luego a veces estas fuerzas se calmen y que baje esa resistencia, esa oposición, la acción de ese vector contrario, vamos a llamarlo así, puede cambiar esa situación. Y pues puede darse el caso que algunos como que se calman con esa actividad y se quedan como más callados y otras personas retoman esa actividad. Y pues ese vector contrario, esas fuerzas negativas, destructivas, pues realizan de esta manera su actividad. Y puede existir también un factor de un acto, una manifestación inesperada que el momento anterior todavía no existía y pues surge de pronto. Y con respecto a esa actividad de ese centro negativo, también hay que aprender, o sea, no solamente hay que ver su acción del momento, sino aprender a ver la señal que viene desde su control. Y esto, por nuestra parte, hace posible que no demos tiempo a que más personas se incorporen en alguna acción negativa. O sea, aquellas personas que realizan controles y tienen la posibilidad de trabajar a favor de esa luz correcta de la que hemos hablado antes. Es importante que, digamos, se organicen contra estas acciones que registran una movilidad bastante alta. O sea que hay también hay niveles de control que representan movimientos de carácter informacional. O sea que aquí las personas que trabajan en el lado de la luz pueden participar en esa actividad dirigiendo en parte también hacia sí mismo esta luz.
o sea, actuando como una especie de controladores, podríamos decir si acaso. Y entonces las personas no solamente participarían en esta tarea a nivel jurídico, digamos, para dar pasos de carácter jurídico, sino también a nivel espiritual. Y quien haya trabajado en la línea de la defensa sabe hasta dónde ese trabajo puede ser agotador. Y lo que hace falta precisamente por eso es aprender una cosa más, recuperarse, digamos, rápidamente de ese cansancio. Y tenemos que hablar de que hay personas que trabajan, por ejemplo, con el tema de la macrosalvación, pero no siempre se ocupan de su propia salud. Y esto es un problema que se da muchas veces, en muchas ocasiones. O sea que hay personas que, por ejemplo, consideran que ahora lo más importante es trabajar, digamos, en determinados proyectos, atraer más y más gente y el trabajo con ellos mismos, o sea, el autocuidado, digamos, lo van a dejar siempre para más tarde. Y pues hay casos cuando la situación que se genera, digamos, es más o menos, vamos a llamarlo, tolerable. Y entonces si esas personas siempre, sí, siempre dejan su propia salud y su propia recuperación para más tarde, pues el efecto negativo puede, digamos, agravarse, acumularse. Y si la persona pues no hace el trabajo necesario con su propia salud, hace falta prestar atención aquí a aquella parte de la enseñanza donde se hace referencia al aseguramiento del desarrollo armonioso. Y nosotros consideramos ese desarrollo armonioso como una parte integrante de las tareas de macrosalvación. Y ahí se entiende claramente que esa armonía no solamente debe estar o crearse en el mundo, sino dentro de esa persona concreta que siempre aplaza, digamos, la tarea de ocuparse de su propia salud. Pero si esa tarea no se resuelve, pues la propia tarea del desarrollo armonioso se vuelve como diferente, no va a ser aquello mismo que nosotros estamos tratando de lograr, lo que es nuestra, digamos, aspiración. Y pues no se puede dejar que ciertos elementos de la enseñanza pues vayan perdiendo su importancia, su significado con esas acciones. No solamente nos estamos refiriendo a que las personas pues tienen que prestar atención a tener un régimen de sueño normal, satisfactorio, una buena alimentación. Pues aquí surge, digamos, la tarea de controlar también la esfera de la salud. O sea, si hay dificultades, por ejemplo, con ciertos movimientos de un lugar a otro o con el propio régimen de trabajo que esa persona realiza. Y en estas condiciones actuales densas, digamos, hace falta realizar controles para mejorar el estado del organismo en su conjunto. O sea que aquí hay dos tareas. Primero es de macronivel, el de apoyar la divulgación de la enseñanza y por el otro lado, pues cuidarnos, digamos, a nosotros mismos. Cuando la persona todavía no ha desarrollado, digamos, una visión suficientemente precisa, pues aquí hace falta, digamos, prestar mayor atención a aquellas áreas donde se realiza, por ejemplo, el espíritu y el alma de la persona. Y por supuesto, el desarrollo de la conciencia, donde la conciencia va a aprender a acceder a esa información y a trabajar con ella.
Y este trabajo se puede realizarlo en una variante tecnológica muy precisa. Se puede escoger, digamos, la información que consiste en tres esferas. Lo primero es la fase lógica de la conciencia. Lo segundo es la esfera del espíritu. Y luego tercero, pues la esfera del alma, o sea que se trata de las diferentes estructuras de la personalidad. Y esto tiene que ser una actividad que pueda asegurar, digamos, un trabajo conjunto, digamos, entre el alma, el espíritu y la conciencia. Entonces, no solamente hace falta escoger, digamos, la fase de la fase lógica de la conciencia, sino aquella parte de la lógica que está realizando el trabajo concreto. Y entonces, para el espíritu, esto va a ser la esfera del espíritu realizado. Y en el caso del alma es el área donde se esparce el alma, donde se realiza la conciencia y el espíritu. O sea que estas esferas, por supuesto, son separadas, son independientes, pero están interconectadas en su acción de la cual hemos estado hablando aquí. Y entonces tenemos que tener claro qué significa no solamente la fase lógica de la conciencia o mi conciencia, sino la conciencia realizada. O sea que esto es, o sea, la conciencia realizada es aquella parte de la conciencia que, digamos, se está haciendo como una especie de control una vez que el alma y el espíritu hayan realizado, digamos, su movimiento, se hayan esparcido, se hayan distribuido. O sea que ahí aparece, digamos, la actividad de organización en cuanto a la acción del alma y del espíritu. O sea que cuando estamos hablando de las tareas de nuestra conciencia, se refieren a aquella situación cuando nuestra conciencia mira hacia el espíritu y el alma desde el punto de vista de la participación del espíritu y del alma, por ejemplo, en el ámbito jurídico y también la capacidad de, digamos, restablecer el cuerpo, reforzar los órganos, etcétera. O sea, si nosotros tenemos esas dos tareas que nos planteamos y que queremos efectivamente realizar, o sea, tenemos que saber que nuestro espíritu y nuestra alma están ya incorporados, participando en ese trabajo y siempre están, digamos, tomando parte a un nivel muy alto en esta actividad. Y entonces esa esfera que nosotros colocamos delante de nosotros mismos es del espíritu realizado. Y esto es como un sistema general de la realización del espíritu en todas sus manifestaciones. O sea que estamos aquí hablando del espíritu realizado. Sabemos que todos los objetos del mundo constituyen un nivel único de la materialización del espíritu divino y del espíritu humano. O sea, si miramos cualquier cosa que está delante de nosotros, una montaña, el mar, la propia tierra, todo esto es como un producto realizado por el espíritu de Dios y el espíritu de las personas. O sea, esto es como la realización del espíritu en el plano de lo vivo. O sea, ahí donde el espíritu hace los eventos infinitos, y eso se refiere a nuestro espíritu también. O sea que el concepto del espíritu realizado es ahí donde ya el propio espíritu está realizando el trabajo.
y para realmente no solamente decir, sino ser capaz de sentir también lo que es el espíritu realizado. Esto se puede sentir como el espíritu libre, o sea, la realización de ese espíritu en toda esa actividad, esa acción. O sea, si la persona, por ejemplo, entra en un estado de miedo, de preocupación, entonces también el espíritu lo sufre, o sea, eso afecta el estado del espíritu también. Y donde se lleva a cabo ese trabajo, pues tiene lugar la realización del trabajo, o sea, la realización del propio espíritu. Y aquí el espíritu no solamente trabaja con los objetos externos, sino también con su propia estructura interna. O sea, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos o tuvimos alguna tarea de la cual teníamos que ocuparnos y eso exigía una cierta inversión de tiempo. Y entonces sentíamos como un cierto alivio, una cierta alegría, porque nos dimos cuenta que ya no había necesidad de seguir ocupándose de eso, de seguir trabajando en eso. Y poder, digamos, alcanzar un nuevo nivel de libertad para poder emprender alguna otra tarea, o sea, la siguiente tarea que toca. Y esto tiene que ver también con el espíritu, porque el espíritu está constantemente en contacto con Dios. Y desde ese punto de vista, pues el espíritu siempre está, digamos, envuelto en alguna actividad. Y cuando nosotros trabajamos con la defensa de la vida y de la enseñanza, pues lo estamos haciendo en un plano totalmente amplio. O sea que el espíritu se realiza en cualquier sistema infinito. O sea, por ejemplo, el sistema de la vida es un sistema infinito. O sea que nuestro espíritu siempre está presente, siempre se manifiesta, siempre participa en todo lo que tenga que ver con las tareas de la defensa de la vida. O sea, cuando nosotros hablamos de la vida eterna en el cuerpo físico, pues ahí también está siempre todo el tiempo participando el propio espíritu para asegurar la salud y la capacidad de, digamos, de regeneración, de restablecimiento de la salud del cuerpo para siempre, infinitamente. Y entonces el alma es aquella estructura que se extiende hasta aquí donde se realiza el espíritu y donde se realiza también la conciencia. O sea que el alma no viene con tareas específicas, con tareas aparte, sino participa en la solución de aquellas tareas que ya están realizando también el espíritu y la propia conciencia. Y este trabajo realmente no es difícil ni es largo, pero hace falta previamente explicarlo de la manera que ha sido explicado aquí. O sea que lo primero es crear la esfera de la fase lógica de la conciencia realizada a una distancia de unos, perdón, en un tamaño de unos 50 centímetros, o sea, para que sea manejable, digamos, fácil de manejar. Y se puede seleccionar, digamos, la luz que va a ser de color blanco plateado con algunos matices dorados. La esfera del espíritu va a tener el mismo tamaño y también va a tener color blanco plateado, pero esta vez sin matices dorados. Y la esfera del alma, prácticamente las tres esferas pueden ser, digamos, idénticas o del mismo valor desde el punto de vista de la interacción con ellas. Y si nosotros muchas veces vemos la luz del alma como una luz azul, de un color azul puro, y entonces mejor que la esfera del alma también tenga color blanco plateado, como hemos dicho.
Entonces aquí nosotros no estamos creando realmente esas esferas, sino las estamos como seleccionando, como resaltando, porque todo esto ya existe de por sí. Y es necesario que las tres esferas sean percibidas de forma independiente, que cada uno tenga su lugar y ninguno se coloque, digamos, delante de otra. Y entonces vamos a confirmar, digamos, la estabilidad de nuestra percepción. Y luego vamos a tomar una esfera más pequeña con la que hacemos la primera, la segunda tarea. O sea que como primera tarea vamos a partir de la esferita pequeña, de ahí pasamos a la esfera de la conciencia, del espíritu y del alma. Y esto puede parecer un trabajo mecánico, significando el movimiento de la esfera pequeña por las esferas más grandes. Y así llevamos a cabo la realización del trabajo que pasa a través de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestra conciencia, todo ello con respecto a la protección de la enseñanza. Y luego, pues la segunda tarea se va a hacer con la esferita pequeña que también tiene digamos, la tarea o la capacidad de restablecer la salud. O sea que el trabajo se realiza como si fuera algo mecánico, pero en realidad es infinitamente espiritual y del alma. Vamos a observar nuestro cuerpo. Vamos a mantenernos en un nivel tranquilo donde no tenemos prisa, no estamos preocupados, estamos tranquilos. Y vamos a ver cómo reacciona el cuerpo y cómo empieza a organizar todas las estructuras de nuestra personalidad. Vamos a observar nuestra respiración y la sensación que da. Vamos a ver cómo aparece ese nivel de sensaciones, ese nivel sensorial, mientras nosotros estamos prestando atención a nuestra respiración. Y la tercera tarea es observar las corrientes energéticas. Vamos a tocar desde fuera aquella área donde se acumulan nuestras emociones o sus manifestaciones al menos. Y vamos a ver cómo crece esa ligereza, esa sensación de libertad y cómo estamos realizando un nivel más alto de la libertad de nuestro espíritu. Y así el propio espíritu se realiza con más facilidad. Vamos a pasar con nuestra percepción al espacio de nuestro pensamiento. Vamos a observar la infinitud de este espacio y vamos a confirmar que estamos actuando con plena conciencia, que sabemos cuáles son nuestras tareas y estamos pues en la realización de esta tarea y de las tareas de nuestro espíritu y de nuestra alma. Y por eso nos incorporamos en la solución de estas tareas de forma consciente. Y entonces nosotros no creamos, simplemente destacamos, resaltamos las tres esferas. La de la conciencia, que va a tener como un diámetro de unos 50 centímetros y un color blanco plateado con ciertos matices de color dorado. Y vamos a ver cómo nuestra conciencia realiza el control de aquella área donde se mueve nuestro espíritu y nuestra alma. O sea, como que es el nivel más alto y más armonioso de la acción de nuestra conciencia. O sea que es como es ahí donde sentimos esa satisfacción que viene de nuestro espíritu y de su acción. Y luego la tercera esfera que está separada de las dos anteriores, está a su lado.
donde donde la propia, donde el alma se distribuye, se esparce por el área donde están trabajando la conciencia y el espíritu. O sea que el alma está realizando como una especie de control de autor sobre toda esta actividad. Y pues aquí están realizando una actividad autónoma, independiente, también la conciencia y el espíritu. Y vamos a tomar la primera tarea en forma de una esferita pequeña que tiene que ver con la defensa de la enseñanza, la protección de la enseñanza, que es a la vez también la protección de la vida tanto en el ámbito jurídico como en general en los medios de comunicación masiva, tomando en cuenta todo aquello que está ocurriendo ahora y en el futuro. Y vamos a pasar ese objetivo, o sea, esa esferita pequeña, por todo el diámetro de la primera esfera, o sea, la de la conciencia, partiendo de nuestras intenciones y de nuestra sensación de que tenemos todo esto bajo control. Vamos a llevarlo a la segunda esfera, a la esfera de la realización de nuestro espíritu. Y vamos a ver qué distinto se siente aquí el propio movimiento que la vez anterior. O sea, es otro nivel de ligereza de movimiento. Y vamos a llevar esa tarea, o sea, esa esferita pequeña a la esfera de nuestra alma. Y entonces aquí se logra, digamos, la realización de esa tarea y esa realización parte desde nosotros también, o sea, nosotros también participamos en la realización. Y puede ser que sintamos que con nuestra propia acción estamos como reforzando la acción de estas tres esferas. Y pues con ello vamos a pasar a la segunda tarea, o sea, al trabajo con nuestra salud. Y desde el punto de vista de la percepción de su volumen, parece que esa tarea es del mismo volumen, del mismo tamaño que la anterior. Y vamos a mover esa esferita por la primera esfera grande y vamos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo a ese movimiento. Luego, después de la primera esfera, pues vamos a llevar la esferita a la segunda esfera grande, pasándolo a través del diámetro entero de esa esfera. Y se está reforzando, se está intensificando la luz de aquella esfera con la que estamos trabajando e incluso también de la esferita pequeña. Y vamos a entrar en la tercera esfera que tiene su lugar también estable y el propio movimiento puede ser extraordinariamente ligero en este control. Y aquí vamos. Ahora vamos a ver diferentes elementos de la solución de ciertas situaciones de salud. O sea, ya llegamos a la solución. Y al salir, pues podemos terminar este trabajo. El trabajo de donde se ha extraído este método es del 20 de diciembre del 2012, creo, por Grigori Grabovoi. Muchas gracias a todos por el trabajo de los traductores. Y vamos a ver si sentimos como una sensación de satisfacción con lo que hemos hecho. Y vamos a sentir, digamos, la reacción de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestra conciencia. Muchas gracias una vez más.